Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar un tema que, les aseguro, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en unas asterisco revelaciones que salpican a Can Yaman. Sí, han oído bien. Parece que hay nueva información, nuevos chismes, o quizás, verdades incómodas que salen a la luz sobre uno de los actores turcos más populares del momento. Y ya saben cómo nos gusta aquí en el canal, ir al grano, ser claros y sobre todo mantenerlos a ustedes al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Así que si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic al botón de suscribirse y activar esa campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que estamos a punto de compartir. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, análisis profundos y una mirada detrás del telón de la fama. Hemos visto a Can Yaman conquistar corazones en todo el mundo con su carisma arrollador y su talento indiscutible. Desde sus inicios en series turcas que se convirtieron en fenómenos globales, como las que lo catapultaron a la fama internacional, hasta sus proyectos más recientes en Italia, su imagen pública es la de un ídolo moderno, un actor que ha sabido capitalizar su atractivo físico y su magnetismo para construir una carrera impresionante. Su fama parece no tener límites, alcanzando audiencias en continentes diversos y generando una legión de admiradores fieles. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de las celebridades, detrás de la fachada pulida y las sonrisas perfectas para las cámaras, a menudo se esconden historias, dinámicas y matices que pocos conocen. Y hoy, precisamente, vamos a abrir esa caja de Pandora, explorando los recovecos que nos revelan una faceta menos conocida de este fenómeno turco. Las revelaciones de las que vamos a hablar hoy no son un simple rumor fugaz, de esos que aparecen en redes sociales y desaparecen con la misma velocidad. Parecen tener un peso, una consistencia y una procedencia que hacen que merezcan toda nuestra atención, nuestro análisis y, sobre todo, un escrutinio detallado. Hablamos de información que, lejos de ser meros chismes, podría tener el potencial de cambiar, o al menos, matizar significativamente nuestra percepción de ciertas situaciones, de dinámicas que hasta ahora permanecían ocultas tras el brillo del estrellato. Y lo más interesante y lo que sin duda generará más debate es que estas revelaciones tienen un nombre propio como protagonista indiscutible, Can Yaman. Además están entrelazadas de una manera u otra con su vida personal y profesional, y crucialmente con otras figuras muy conocidas del medio, estableciendo conexiones que van más allá de lo puramente profesional. Para poder comprender plenamente el contexto, la magnitud y las posibles implicaciones de estas nuevas revelaciones, es fundamental hacer una pausa y recordar un poco la trayectoria de Can Yaman hasta la fecha. Conocido por su físico imponente, un rasgo que ha sido objeto de admiración y debate constante, y por su innegable capacidad para interpretar roles complejos y emocionalmente cargados, Can se ganó rápidamente un lugar privilegiado en la competitiva industria del entretenimiento turco. Su química con sus coprotagonistas era, sin lugar a dudas, uno de los puntos fuertes de sus series más aclamadas, sirviendo como catalizador de la conexión emocional con la audiencia. Y es precisamente en este ámbito de las colaboraciones y las relaciones en pantalla donde a menudo surgen las mayores especulaciones, los rumores más persistentes y ahora, las revelaciones más reveladoras. ¿Quién no recuerda la intensidad de sus miradas, la pasión palpable que transmitía en cada escena, la forma en que sus personajes parecían cautivar a sus contrapartes en la ficción? Sin embargo, la línea que separa la ficción de la realidad a veces se vuelve peligrosamente difusa, y los rumores sobre sus relaciones, tanto románticas como profesionales, han sido una constante durante toda su prolífica carrera, alimentando la imaginación de miles de fans. Ahora, sin más preámbulos, hablemos directamente de las revelaciones que están haciendo olas en el universo del espectáculo turco y más allá. Parece que la información más reciente, la que está generando este revuelo, proviene de fuentes que se describen como bastante cercanas al actor, o al menos, que tienen acceso a detalles que antes se consideraban estrictamente privados, información privilegiada, si se quiere. Una de las áreas donde estas revelaciones están teniendo un impacto más significativo, y probablemente el más esperado por la audiencia, es en la supuesta dinámica de sus relaciones con algunas de sus compañeras de reparto más importantes, y en particular, se están filtrando detalles que involucran de manera muy directa a Demet Özdemir. Como muchos de ustedes que nos siguen fielmente saben, la pareja formada P. Can Yaman y Demet Özdemir en la exitosísima serie Erkenci Kuş fue un auténtico fenómeno.
La química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que los fans, inmersos en la fantasía de la serie, llegaron a pedir a gritos, en un clamor colectivo, que su relación trascendiera la pantalla y se materializara en la vida real. Y efectivamente, durante un tiempo, esa fue precisamente la impresión que se proyectaba al público. Hubo rumores persistentes de un romance, fotografías juntos que alimentaban las conjeturas, apariciones públicas que avivaban aún más la llama de la especulación y la esperanza de los seguidores. Sin embargo, lo que ahora se está revelando, la información que está saliendo a la luz, va un poco más allá de la simple y a menudo idealizada historia de amor o desamor que muchos imaginaban o esperaban. Se habla con cierta insistencia de tensiones no resueltas, de una dinámica de trabajo que, según estas nuevas informaciones, no siempre fue tan idílica como se percibía desde fuera. Algunas fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato pero cuyas declaraciones están siendo tomadas muy en serio, sugieren que detrás de las cámaras, en la intimidad del set y en las relaciones interpersonales existían ciertas presiones, expectativas o choques de personalidades que afectaron de manera significativa la relación entre Khan y Demet. No se trata solo de si se gustaban o no románticamente, sino de cómo esa conexión, o la falta de ella en determinados momentos, pudo haber impactado de manera profunda en la producción de la serie, en el ambiente general de trabajo e incluso, de forma colateral, en sus carreras individuales, en su reputación y en la forma en que eran percibidos por el público. Una de las revelaciones clave que están saliendo a la luz y que está generando mayor debate tiene que ver con las supuestas diferencias creativas o personales que surgieron entre Can Yaman y Demet Özdemir durante la grabación de Erkenci. Se dice que si bien ambos son profesionales talentosos con trayectorias sólidas y admiradas, sus enfoques, sus visiones o sus expectativas sobre ciertos aspectos de la serie, de sus personajes o de la propia industria pudieron haber chocado en ocasiones. Esto, lejos de ser algo raro o excepcional en el mundo de la actuación, donde las colaboraciones suelen ser complejas y estar sujetas a múltiples influencias, podría explicar, según estas nuevas informaciones, por qué su relación, que parecía tan sólida y magnética en la pantalla, no prosperó en la vida real de la manera que muchos fans esperaban. O quizás también podría ser un indicativo de por qué la colaboración en ciertos momentos no fue tan fluida o armoniosa como se percibía desde fuera, creando una especie de tensión subyacente que irónicamente pudo haber contribuido a la intensidad de la química en pantalla, un fenómeno complejo en la psicología de la actuación. Pero las revelaciones, y el interés que suscitan, no se detienen ahí. Hay quienes, basándose en estas filtraciones, sugieren que Can Yaman, con su creciente fama, el torbellino de atención mediática que lo rodeaba de forma casi constante y el poder que emana de ser el protagonista absoluto, pudo haber desarrollado ciertas actitudes o comportamientos que no siempre fueron del agrado de todos a su alrededor, incluida Demet Özdemir. Se habla con cierta cautela pero con insistencia, de una posible prepotencia, de una tendencia a centrar toda la atención en sí mismo, de una manera de gestionar su fama que pudo haber generado incomodidad, frustración o incluso resquemores en su compañera de reparto y en el resto del equipo técnico y artístico. Estas son afirmaciones bastante fuertes, sin duda, y debemos recordar enfáticamente que hasta ahora, son declaraciones provenientes de fuentes no confirmadas directamente por los involucrados. Sin embargo, el hecho de que estas historias estén circulando con tanta fuerza y ganando tracción en diversos círculos mediáticos, y que sean mencionadas por distintas personas con acceso a información privilegiada, sugiere que hay algo de verdad detrás de ellas, o al menos, una percepción generalizada, una narrativa que las respalda y que no puede ser ignorada. Y aquí es donde entra la parte más intrigante y fascinante para nosotros, los observadores, los espectadores, los fans. ¿Cómo afectó esta supuesta dinámica, estas tensiones y choques de personalidades, a la serie en sí? ¿Contribuyeron estas fricciones y presiones a la química explosiva que vimos en pantalla, ese magnetismo que cautivó a millones, o por el contrario, la limitaron de alguna manera, impidiendo que alcanzara su máximo potencial? Los fans de Erkenci siempre destacaron y alabaron la conexión especial, casi mágica, entre Can y Demet, esa chispa que trascendía la pantalla. Pero quizás detrás de esa conexión aparente había una complejidad mucho mayor, una intrincada red de factores humanos y profesionales de la que jamás imaginamos. Es fascinante pensar en cómo los altibajos personales, las tensiones internas y las diferencias individuales pueden manifestarse de manera tan poderosa en el arte, y cómo la industria del entretenimiento con su intensidad inherente, su presión constante y sus exigencias, puede poner a prueba incluso las relaciones más prometedoras, tanto dentro como fuera del set.
Además, estas revelaciones sobre Can Yaman y Demet Özdemir no solo nos dan una visión de su relación individual, sino que también arrojan una luz importante sobre la naturaleza intrínseca de la fama y de las relaciones interpersonales cuando éstas se desarrollan en el ojo público. Cuando dos personas jóvenes, talentosas y exitosas trabajan juntas de manera tan cercana, en un ambiente de alta presión y exposición mediática, es natural, casi inevitable, que surjan rumores, especulaciones y expectativas por parte de la audiencia. Pero lo que ahora se está revelando parece indicar que hubo situaciones mucho más allá de los simples coqueteos de rodaje o las dinámicas habituales entre compañeros de trabajo. Se habla con insistencia de un posible choque de personalidades, de enfoques profesionales marcadamente distintos, e incluso, de la manera en que Can Yaman manejaba la creciente atención mediática y la presión que esto conlleva, algo que, según estas fuentes, pudo haber generado fricciones significativas con su compañera de reparto. Es fundamental recalcar, y quiero que esto quede muy claro para todos ustedes, que si bien estas informaciones son sin duda reveladoras, generan un enorme interés y abren nuevas vías de análisis, debemos mantener siempre un sano escepticismo. En este ámbito, la verdad absoluta es una quimera difícil de alcanzar, y las versiones de los hechos, como en cualquier historia, pueden variar enormemente dependiendo de quién las cuente y de sus propios intereses. Sin embargo, el hecho de que estas declaraciones provengan de personas que supuestamente estuvieron cerca de los hechos, que tuvieron acceso directo a la dinámica interna, les otorga un peso considerable y las hace dignas de ser consideradas. Y para los fervientes fans de Can Yaman y por supuesto de Demet Özdemir, estas revelaciones no solo son un tema de conversación, sino que ofrecen una nueva perspectiva, una ventana inesperada sobre su interacción, sobre la compleja relación que pudieron haber tenido detrás de cámaras y sobre los desafíos inherentes a la vida y al trabajo en el ojo público. Otro aspecto sumamente interesante de estas filtraciones, y que además tiene una relevancia creciente en la era digital, tiene que ver con la supuesta influencia de la opinión pública y de los fans en la relación de Can y Demet. Parece ser que la presión constante por mantener una imagen de pareja ideal, esa que la audiencia adoraba, o por satisfacer las expectativas de los seguidores, que a menudo se convierten en exigencias, pudo haber sido un factor adicional, y quizás subestimado en la complejidad de su relación. En la era de las redes sociales, donde los fans tienen un poder casi ilimitado para crear narrativas, moldear percepciones y presionar a las celebridades a través de sus plataformas, es fácil imaginar cómo estas dinámicas, que ya de por sí son intensas, pueden volverse abrumadoras y tóxicas para las personas involucradas. La necesidad de mantener una fachada puede generar una enorme carga emocional y psicológica. Ahora, ¿qué significa todo esto en un contexto más amplio para Can Yaman? Si bien estas revelaciones no son necesariamente escándalos destructivos en el sentido más dramático, sí pintan un cuadro de un actor joven y sumamente popular que, en medio de su meteórico ascenso a la fama mundial, pudo haber enfrentado desafíos significativos en sus relaciones personales y profesionales, aprendiendo a navegar las aguas turbulentas de la celebridad. Demet Özdemir, por su parte, siempre ha sido vista como una actriz muy talentosa, profesional y centrada en su carrera. Las revelaciones, si se confirman, podrían dar a entender que ella tuvo que lidiar con ciertas situaciones, personalidades o dinámicas de poder que no siempre fueron fáciles de gestionar o de aceptar. Y para nosotros, los espectadores, este tipo de análisis nos invita a una reflexión más profunda. ¿Hasta qué punto somos nosotros, como audiencia, responsables de las narrativas que creamos sobre las celebridades? ¿Hasta qué punto debemos creer ciegamente todo lo que se dice y se publica sobre ellos, especialmente cuando proviene de fuentes anónimas o poco verificadas? Es un recordatorio crucial de que detrás de cada figura pública, detrás de cada sonrisa para la cámara hay personas complejas, con sus propias historias, sus propias luchas, sus propias luces y sombras, y que las apariencias, a menudo cuidadosamente construidas, engañan con mucha frecuencia. En resumen, las recientes revelaciones que salpican a Can Yaman, y que lo vinculan de forma particular y detallada con Demet Özdemir, sugieren con fuerza que la dinámica detrás de cámaras de su exitosa y aclamada colaboración en Erkencikus fue mucho más compleja, y quizás más tensa, de lo que jamás se percibió desde fuera. Se habla con insistencia de posibles choques de personalidad, de diferencias creativas fundamentales, y de la inevitable influencia de la fama desmedida y la constante presión mediática en sus interacciones y en la evolución de su relación profesional y, tal vez, personal. Si bien es de vital importancia tomar esta información con la debida cautela, reconociendo la falta de confirmación oficial,
Estas filtraciones ofrecen una nueva perspectiva fascinante sobre la relación entre estos dos carismáticos actores y sobre los desafíos inherentes a la vida y al trabajo en el ojo público, un mundo donde la realidad a menudo se disfraza de fantasía. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis profundo y que lo hayan encontrado tan intrigante, revelador y estimulante como yo lo he sentido al prepararlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas revelaciones. ¿Creen que hay algo de verdad en ellas? ¿Cómo creen que esto afecta la percepción que tenemos de Can Yaman y de Method Demir, dos figuras que admiramos por su talento? ¿Les genera curiosidad o decepción? Por favor, déjenme sus opiniones más sinceras y sus comentarios abajo, en la sección correspondiente. Estoy deseando leerlos, debatir con ustedes y generar una conversación constructiva. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado útil e interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo en todas sus redes sociales y con sus amigos para que nadie se pierda esta información valiosa. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo y análisis profundos como este, suscríbanse a nuestro canal para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más análisis del mundo del espectáculo. ¡Chao!